y América son dos de las zonas con más actividad sísmica en el mundo. Eso quedó en evidencia la semana pasada. Primero, dos movimientos telúricos se registraron en Japón, los más fuertes desde el tsunami del 2011. Luego, el sábado, ocurrió esta tragedia en el Ecuador. Según expertos, aunque las sacudidas en la superficie fueron reducidas en comparación con el país asiático, las pérdidas humanas y los daños materiales fueron mayores, superior. La actividad sísmica se reparte a lo largo de las fallas, zonas de ruptura en la roca, en general cerca de los dorsales, las fronteras entre las placas tectónicas. Estas inmensas placas colisionan liberando energía acumulada en forma de ondas sísmicas debido a una reorganización brusca de la corteza. Luego del temblor principal se pueden producir réplicas que corresponden a reajustes de los bloques. Estas fricciones generan temblores permanentes, muchas veces imperceptibles para el hombre. Las zonas sísmicas más activas están situadas en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América. Actualmente se suele utilizar la escala magnitud-momento para medir la intensidad de la energía liberada. En teoría la magnitud es ilimitada, pero ningún sismo ha superado los 9.5 grados registrados en Chile en 1960. La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie. Se determina por la escala macrosísmica, que se compone de 12 grados. Con una intensidad grado 1 el sismo no se siente, pero si la intensidad alcanza grado 12 resulta completamente devastador. En Ecuador el terremoto de este sábado alcanzó la magnitud 7.8, liberando 20 veces más energía que el registrado en la madrugada del mismo día en Japón. Según expertos, el sismo en territorio ecuatoriano comenzó a mayor profundidad, lo que habría reducido las sacudidas en la superficie. Sin embargo, habría desencadenado más pérdidas humanas y daños materiales, teniendo en cuenta que las normas de construcción ecuatorianas resultan menos estrictas que las japonesas. Establecemos contacto en vivo en Santiago de Chile con Luis Donoso, geofísico y vicepresidente de la Asociación Internacional para la Gestión de Emergencias de Latinoamérica y el Caribe. Señor Donoso, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de poder cooperar y ayudar a difundir información. Señor Donoso, sin duda cuando escuchamos del terremoto el sábado, lo primero que le viene a uno a la duda es, vio el jueves un terremoto en Japón, el viernes otro terremoto en Japón y el sábado el terremoto en Ecuador. ¿Existe la posibilidad de que haya algún tipo de conexión entre estos dos eventos? Ninguna. Corresponde a procesos distintos, a geodinámicas distintas. Los sismos de Japón responden a una tectónica o ciencia equivalente a lo que se diría la falla de San Andrés. Los sismos de nosotros, la costa del Pacífico, corresponden a procesos de subducción y no están relacionados de manera alguna. Estamos dialogando con Luis Donoso desde Chile. Vamos inmediatamente a seguir con este diálogo. Y mientras tanto, cuando son las 7:42, damos paso a Andrea Bernal, la directora de Zoom a la Noticia, que se ha desplazado a Guayaquil, al puerto principal de los ecuatorianos, precisamente en un sitio donde el día sábado también se sintió este fuerte sismo de magnitud 7.8. La gente salió despavorida desde muchos lugares. Hubo la caída trágica de un puente sobre los vehículos, entre otras cosas más. Andrea, un buen día. Sabemos que viajaste durante toda la madrugada para llegar al sitio de la noticia, NTN 24, reportando desde uno de los lugares afectados, como es Guayaquil. Adelante con el reporte, Andrea. Ruth, buen día. Un saludo a todos nuestros televidentes en América Latina de NTN 24. Un equipo de RCN Noticias de Colombia y de NTN 24. Estamos aquí, llegamos, como bien lo dices, a las 4:30 de la mañana para en minutos salir hacia Manta, una ciudad costera de Ecuador, otra de las más afectadas. Y sí, estamos primero en Guayaquil haciendo una revisión de cómo está la ciudad y la verdad que físicamente podemos decir que no se nota este devastador terremoto. Sin embargo, en algunos lugares, como lo tú dices, en el puente, hay estructuras que se han agrietado, hay todavía vidrios en las calles que están recogiendo apenas. Es como decir que la ciudad y sus guayaquileños están recuperando la calma y la tranquilidad, porque lo que más hay es temor. La gente tiene miedo de la réplica. Ayer a las 11 de la noche hubo una réplica nuevamente en Ecuador que se sintió fuertemente. En el mismo aeropuerto nos contaba la gente del personal del aeropuerto cómo no podían estar parados en ese momento del terremoto,
del terremoto de 7,8 porque simplemente se vencían, se caían, los tarros se movían literalmente. Entonces es duro escuchar el testimonio de quienes estuvieron a esa hora en las calles o en sus casas y dicen que nunca en la vida habían sentido un movimiento de estas magnitudes. Ahora, ¿qué pasa al interior del país, en las pequeñas ciudades como Pedernales, Jama, Cojimíes, Manta, Portoviejo, que es donde realmente ahí se ha visto la destrucción, está el saldo de fallecidos? Es que la ayuda desde Guayaquil y Quito está llegando. Nosotros pasamos hace unos momentos por un centro de acopio donde se ve la solidaridad de los guayaquileños. Hay una gran solidaridad en Quito, volquetas están saliendo hacia la costa. Lastimosamente está pasando una cosa, hay robos en las carreteras, Ruth, imperdonable para esa gente que lo está haciendo, probando volquetas y donaciones que están llegando por carretera a Pedernales, a Manta, Portoviejo, por lo que se ha pedido la presencia policial en este sector. ¿Qué más te puedo contar hasta ahora? Que apenas vamos a empezar a hacer el recorrido para encontrarnos con nuestro corresponsal en Quito, con Jean-Paul Bardellini, en la ciudad de Manta, donde también dicen que todavía no hay luz, que la comida se está dañando en Manta porque pues la refrigeradora no funciona, hay saqueos, como te conté, los supermercados están desolados. Lo que más se pide en estos momentos es vituallas y comida no perecible para la gente que está en esos sectores. Las buenas noticias es que esos milagros que siempre hablamos de los terremotos siguen apareciendo. Hay personas que han salido con vida desde los escombros y se espera todavía más ayuda internacional, que es de lo que un poco está dependiendo en estos momentos el país. El presidente Correa, entiendo, estaría trasladándose a la ciudad de Manta en unos pocos minutos. Ayer dio una rueda de prensa donde con tranquilidad dice que los muertos son 272. Sin embargo, lo peor puede llegar, que son miles todavía los desaparecidos. Las redes sociales han sido un punto muy importante en esta crisis, porque si uno entra con el hashtag desaparecidos, que los invito a quienes nos estén escuchando y tengan un desaparecido y tengan alguien que no hayan encontrado en América Latina, pueden hacerlo por ahí, postearlo, y a través de las redes sociales están, ojalá, apareciendo estas personas que están perdidas, que no se sabe nada de sus familiares desde Colombia, desde Chile, desde Perú, desde Argentina. Uno puede ver en las redes sociales cómo la gente busca a sus familiares, a sus queridos en esta parte del país que ha quedado tan desolada, tan triste, y que, bueno, iremos para allá pronto para poder no solo transmitir la información, sino poderle transmitir a América Latina la ayuda que necesita Ecuador en estos momentos, Ruth. Así es, como tú bien lo has dicho, pues Andrés, esos milagros existen y ya hay reportes de parte del alcalde de Manta, en la provincia de Manabí, que confirma el rescate de 4 personas con vida en la parroquia Tarqui. Esto en medio de la desolación, de los escombros y de mucha gente que está pues angustiada tratando de buscar a sus seres queridos. Tú decías, he pasado por un centro de acopio, sabemos que ya te vas a desplazar a Pedernales para traernos a toda la gente que nos ve en las Américas la cobertura de lo que sucede en este sitio. Sin embargo, ¿a dónde puede ir una persona que nos está viendo desde distintos puntos del Ecuador a dejar su donativo, particularmente en la ciudad de Guayaquil, y qué es lo que se necesita? Ruth, te perdí por un instante, lo último, por favor, me lo preguntas de nuevo. Tú has visitado un centro de acopio. ¿A dónde puede ir una persona que desea brindar ayuda en Guayaquil? ¿Y qué es lo que se necesita? Tú decías, hablabas de vituallas, pero se habla también de agua, que es la necesidad básica. ¿Qué puede ir a dejar, a donar brevemente una persona común, alguien que está saliendo de su casa y dice, bueno, yo con mi familia quiero dejar esta bolsa de lentejas o de arroz o de alimentos no perecibles? En Guayaquil el centro de acopio está en el centro de convenciones, por ejemplo, lo está manejando directamente la municipalidad de Guayaquil. También hay una cuenta de ahorros que me encantaría pasársela luego para que ustedes la pusieran en claqueta desde el exterior, la ayuda que la está manejando también la municipalidad de Guayaquil. En Quito el centro de acopio es el municipio, directamente también la está manejando el municipio, el alcalde de Quito justamente está tuiteando que en pocos minutos estarán enviando 21 volquetas más con donativos para los diferentes cantones afectados. Y desde afuera, lastimosamente, yo creo que uno quisiera
hacer la donación, porque mucha gente me lo ha preguntado por el chat o por el Twitter o por el Facebook, ¿qué hacen? Yo creo que en estos momentos lo más fácil, digámoslo así, es poner en esas cuentas dinero, por lo que el traslado hasta esos lugares desde afuera del país está muy complejo, porque, por ejemplo, el aeropuerto de Manta no está habilitado, que digamos que sería el centro donde podrían llegar las vituallas. Lo que más se necesita, Ruth, sí, alimentos no perecibles. La gente está quedándose sin comer en esos momentos, y tal vez colchonetas, sábanas, algo como de camping para que se puedan hacer en los albergues que se están disponiendo para las personas. Importante eso. Más tarde yo les envío con toda la información que tengamos de cómo puede ayudar la gente de América Latina al Ecuador, y también una cuestión directamente con la Cruz Roja del Ecuador, que están también manejando desde el gobierno nacional toda la ayuda que se está recolectando. Muy solidaria la gente del Ecuador con sus ecuatorianos. Ella es Andrea Bernal, nuestra enviada especial a Ecuador, quien se encuentra en Guayaquil, pero en los próximos minutos se va a trasladar hacia Manta, una de las ciudades que también se ha visto afectada por este terremoto de 7.8 que sacudió Ecuador el pasado sábado. Andrea, te dejamos porque sabemos que estás a punto de emprender este viaje. Por supuesto, vamos a volver a hacer contacto contigo a lo largo de la jornada con ese reporte de la situación en esta zona costera del Ecuador que se ha visto tan afectada por este terremoto. Un buen día, Andrea. Gracias por este contacto. Por supuesto, volveremos más adelante contigo. Un buen día para todos, un buen día para todos. Vamos a seguir hablando desde Santiago de Chile con Luis Donoso, geofísico, vicepresidente de la Asociación Internacional para la Gestión de Emergencias de Latinoamérica y el Caribe. Señor Donoso, otra de las situaciones, porque sin duda también comenzó a escucharse inmediatamente después que ocurrió el terremoto en Ecuador, fue la erupción del volcán Colima en México. Dicen que entre el terremoto y la erupción hubo apenas unos minutos. ¿Esto tampoco tendría relación? Tampoco. Mire, se trata de buscar relaciones que son espurias, que pueden ser significativas para cuando uno lo analiza en un contexto que no es científico, pero no corresponde ni son válidas. Yo les quiero comentar que la mejor herramienta para entender la sismología y los desastres no es la ciencia, es historia. En 1906, en esta misma fecha hoy, ocurrió el terremoto de San Francisco, 6 años casi, ¿ya? Y además en 1906 ustedes tuvieron un terremoto muy grande en la frontera de Colombia con Ecuador, que es un terremoto de magnitud equivalente a lo que tuvimos nosotros el 27 de febrero de 2010. Estamos hablando de un mega sismo de subducción cercano a los 8.8. Ese es el mayor sismo que había ocurrido en el continente hasta que empezaron a ocurrir el sismo de Valdivia. Entonces, la reflexión es, primero, donde ocurrió un gran sismo siempre va a ocurrir otro, porque está en un proceso de convergencia de placas tectónicas. Eso es muy importante entenderlo y poder comprender que esa condición base debe ser considerada en todos los elementos de planificación urbana, de normas de construcción, de procedimientos de emergencia, en planes de protección civil. Nosotros tenemos una ventaja, entre comillas, ventaja, porque ha salido muy cara en tanto en vidas como en temas económicos. Tenemos un terremoto de magnitud 7,5, 8 cada 10 años, cada 12 años. Partimos los más recientes, tuvimos el 2010 en la zona sur, tuvimos un 8.8, tuvimos un 8.3 en Iquique, tuvimos un 8.3 aquí en recién el año pasado. La ingeniería sismo resistente chilena se viene desarrollando desde el año 1939. El terremoto de la ciudad de Chillán, tuvimos 40.000 muertos. ¿Sí? O sea, no es fácil llegar a un desarrollo de ingeniería si usted no tiene sismo, pero sí puede ver con las analogías que hay en los países vecinos, dado que tienen las mismas condiciones geológicas, sí se pueden aplicar. Entonces, hay un tema de regulación y por otro lado hay un tema de conciencia de que el riesgo existe. Cuando no existen las dos cosas, usted tiene un desastre, usted tiene una tragedia. Vamos a agradecer desde Santiago de Chile. Ha estado con nosotros Luis Donoso, geofísico y vicepresidente de la Asociación Internacional para la Gestión de Emergencias de Latinoamérica y el Caribe. Un buen día para usted. Gracias por acompañarnos, hablándonos un poco de las relaciones que podrían existir. Ya nos ha descartado de estos movimientos telúricos que se han dado en varias partes del mundo. Un buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buen día. Gracias.